Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 51. El amor que surge de forma natural. Al oír el comentario de Geno, número 6 se quedó sin palabras al instante. Realmente no había estado mirando las estrellas. En realidad, ella estaba con el número 5, observando el momento íntimo entre Geno y Twiggy en la planta baja. Justo cuando llegaban al punto álgido, Duyan escapó de su contenedor, causándole un susto de muerte. Pero ahora, ante el interrogatorio de ambos, ¿qué podía decir la número 6? Era imposible que dijera la verdad, ¿verdad? Si lo hiciera, Twiggy sin duda la mataría de golpes. Afortunadamente, la número 5 intervino para cambiar de tema, salvando a la número 6 de la tragedia de que las hermanas se mataran entre sí. Dejemos ese asunto de lado por ahora. Quizás sepa por qué Duyan estaba mirando fijamente al número 6. Mientras hablaba, la número 5 se acercó a la número 6 y extendió la mano hacia su pecho, dejando a la número 6 algo aturdida. Espera. ¿Qué estás haciendo? La número 6 cerró los ojos nerviosamente. Aunque su relación era muy estrecha en el día a día, incluso se duchaban juntos a veces, ahora había mucha gente allí, incluyendo a un chico como Geno. No estaba preparada para un ataque sorpresa tan repentino. Sin embargo, mientras la mente de la número 6 iba a 1000 por hora, la número 5, de forma sencilla y natural, metió la mano en el bolsillo interior de su bata blanca de laboratorio y sacó algo. Era un colgante. Es esto. Creo que Duyan perseguía al número 6 precisamente por esto. La número 5 mostró el colgante, pero entonces se percató de que la número 6, que estaba detrás de ella, la miraba con una expresión de profundo resentimiento. ¿Qué ocurre? Nada. El tono de la número 6 era monótono y frunció ligeramente los labios. Ella solo se culpaba a sí misma por haber sido demasiado tonta e ingenua como para creer que el número 5 hablaría en serio. Ignorando por el momento los gruñidos del número 6, Twiggy y Geno miraron el colgante en la mano del número 5 con rostros llenos de confusión. ¿De dónde salió este colgante? ¿Por qué no tenía ninguna impresión de él? Es normal que no lo recuerdes. Esto es algo que se encontró en el Duyan. Esa es también la razón por la que lo conservamos. Número 5 explicó que era algo que ella y número 6 habían encontrado accidentalmente en las grietas de los cristales de su cuerpo mientras realizaban experimentos con el Duyan. En ese momento, estaba casi completamente corroído por la corrupción, y les costó mucho esfuerzo a ella y a número 6 restaurarlo con éxito. ¿Podría ser algo muy importante para él durante su vida? Geno tomó el colgante y lo examinó, descubriendo que parecía poder abrirse. ¿Una foto? Geno la abrió para echar un vistazo. Era una foto de un hombre de cabello blanco con una niña pequeña llamada Kat Tyrren. El hombre de la foto era joven y seguro de sí mismo, y aunque la niña era pequeña, se notaba que tenía un gran potencial. ¿No es este el jefe blanco? El líder de la banda del colmillo rojo. ¿Significa eso que Duyan es en lo que se convirtió el jefe blanco? Twiggy reconoció a aquel hombre de pelo blanco con solo mirarlo. Su misión anterior era robar una caja fuerte a la banda del colmillo rojo, así que ¿cómo era posible que no reconociera al jefe Wite? Los seres etéreos conservan una parte de sus instintos y recuerdos del alma de cuando estaban vivos. Eso es, básicamente, lo que más valoraban y deseaban en vida. Twiggy complementó su conocimiento con información básica sobre los etéreos. También fue porque habían movido esa caja fuerte en aquel entonces que atrajeron el ataque del jefe Wite. En otras palabras, esta chica era muy importante para el jefe Wite. De lo contrario, ¿por qué le seguiría importando tanto después de convertirse en un etéreo? Quizás. Pero ahora ella es un etéreo. Por mucho que le importe esta chica, es imposible que vuelvan a encontrarse. De lo contrario, sería una verdadera tragedia. Twiggy pensó esto en su interior, pero Geno parecía muy tranquilo. Todos tenemos cosas o personas a las que queremos en nuestro corazón, incluso los etéreos son iguales. De repente, se sintió algo confundido. ¿Qué clase de seres eran exactamente los etéreos? Sus almas fragmentadas aún pertenecían a la persona viva original, ¿y a dónde regresarían finalmente? Quizás esto era algo que Geno tendría que explorar más adelante. Está bien, no hablemos más de esto. Ustedes dos, ¿no tienen todavía algo que decir? Al ver que la situación entre ambos no era del todo correcta, el número 6 intentó tímidamente cambiar de tema.
Al ver esto, el número 5 también reaccionó y empujó al número 6 hacia la puerta. ¡Ay, Dios mío, necesito ir al baño! Pequeño 6, ven conmigo. Las dos chicas idénticas salieron apresuradamente por la puerta, dejando a Geno y Twiggy mirándose fijamente. Esta escena, de alguna manera me resultaba un poco familiar, sin embargo, lo que debería preocuparles en ese momento no parecía ser ese asunto. Geno guardó el colgante y miró a Twiggy, que estaba a su lado, algo desconcertada. Por un instante, se quedó en blanco. Tan lindo. ¿Cómo podía ser tan linda? Aunque todas las fuerzas plateadas parecían iguales, las características de cada individuo eran muy distintas. Por ejemplo, el número 10 era bajo y el número 9 era un idiota. Y Twiggy, como la verdadera líder del escuadrón plateado en ese momento, se comportaba con extrema racionalidad en todo lo que hacía. Sin embargo, bajo esa racionalidad se escondía el amor por todas sus hermanas y por las personas que le importaban. Simplemente, ella nunca expresó estas cosas en voz alta. Y fue precisamente ese amor lo que hizo que Geno quedara fascinado por Twiggy. Poco a poco, en los últimos días, desde su primer encuentro en el hospital abandonado hasta ahora, la relación entre ambos se había vuelto cada vez más estrecha. Cuanto más comprendía a esa chica, más se sentía Geno atraído por ella. ¿Y no le pasó lo mismo a Twiggy? Nacida del pecado y viviendo en el pecado, Twiggy quería expiar los pecados de su vida. Sin embargo, habiéndose acostumbrado a caminar en la oscuridad, ¿cómo podría adaptarse a la luz? Fue Geno, ese tipo que para la mayoría era un bombón, quien la sacó de esa oscuridad sin fondo. Fue él quien le hizo saber a Twiggy que aún había esperanza en este mundo desolado. Para ser sincero, el hecho de que Geno, siendo un etéreo, tuviera una brújula moral más recta que la gran mayoría de los humanos resultaba un tanto irónico. Pero quizás se trataba simplemente de la atracción mutua entre bichos raros. Lo que Geno y Twiggy valoraban nunca fue la apariencia del otro, sino el verdadero ser que se escondía bajo esa piel. Eran auténticos el uno para el otro. Twiggy, tengo algo que quiero decirte. Casualmente, yo también tengo algo que quiero decirte. Se sonrieron mutuamente y, siguiendo las normas de cortesía propias de un caballero, Geno le indicó a Twiggy que hablara primero. Sin embargo, lo que le respondió no fue el largo discurso de Twiggy ni alguna anécdota extraña, sino una sensación cálida y húmeda que fluía entre sus labios. Si la mente de Geno se había quedado en blanco mientras miraba el lindo perfil de Twiggy antes, ahora su cerebro sin duda había explotado. Después de un largo rato, cuando Twiggy finalmente no pudo contener la respiración y soltó a Geno, solo vio al objeto de su iniciativa mirándola con ojos aturdidos, completamente desconcertado. Y esta apariencia hizo que Twiggy se volviera aún más tímida. Su rostro era como una peonía retraída, capaz de reflejar las nubes rojas del atardecer. Simplemente haz como si no hubiera pasado nada. Twiggy realmente no pudo soportarlo. Era demasiado tímida y subconscientemente quería huir. Sin embargo, cuando se dio la vuelta con la intención de abandonar el laboratorio, una mano enorme la agarró del brazo. MMM. Una vez más, el aroma y el tacto familiares la asaltaron. Pero a diferencia de lo que acababa de suceder, el bando invasor había sido derrotado. Tras reconstruir su crew, Geno sin duda había percibido los sentimientos de Twiggy. Siendo así, no podía permitir que su amada se le escapara. Él iba a ser el activo. Los dos se abrazaron con abandono, deseando amasar al otro por completo dentro de su propio cuerpo. La llama del amor que había sido ignorada hasta entonces ardía con más y más intensidad en ese momento, envolviéndolos por completo a ambos. Y en un lugar que no podían ver, una cámara de vigilancia oculta parpadeaba con una luz roja. Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 52. El gato. ¡Guau! Por fin. Ya he esperado suficiente. Lo dije antes. Estos dos deberían haber estado juntos hace siglos. MHM.
Dentro de la sala de vigilancia, observando a través de las cámaras de seguridad a las dos personas que se abrazaban en el laboratorio, los pequeños rostros de los números 5 y 6 se sonrojaron de emoción. Oye, ¿lo grabaste? Un documento histórico tan valioso debe conservarse adecuadamente. No te preocupes, está sano y salvo. Esta historia sería alabada eternamente dentro del Ejército Plateado. Sería consagrada como un clásico. Excepto por la propia Twiggy, pasaron algunos días más. La ingeniería defensiva en la base plateada cambiaba con cada día que pasaba, mientras que Geno regresó solo a Nueva herido antes de lo previsto. Estaba a punto de recibir las ganancias de su partido. En la sexta calle, dentro de la galería comercial Godfinger Arcade. La encargada de la tienda, Asa, la coneja Tyrren, estaba atendiendo en ese momento a Geno, el codiciado maestro de juegos. Maestro Geno, esta es su parte para este mes. Por favor, siga cuidándonos también el mes que viene. Asa le entregó con entusiasmo una tarjeta bancaria a Geno. Dentro estaba el pago de la licencia del juego que Geno había creado, Super Wangboro, para la cadena de tiendas Godfinger. No se trataba de vender el juego en sí, sino de ceder los derechos de uso y venta de Godfinger mediante un modelo de franquicia. Este método de cooperación resultó muy beneficioso tanto para el creador como para el operador del juego. Aunque Geno sin duda desarrollaría su propia compañía de videojuegos más adelante, como el mayor operador de juegos de New Eridu, la influencia de Godfinger no podía subestimarse. La cooperación suponía una situación beneficiosa para ambas partes. No tenía motivos para negarse. Yo debería ser quien diga. Por favor, cuídenme. Has trabajado mucho este mes, señorita Asa. Era de suponer que la promoción y distribución del juego en toda la sexta calle, incluyendo varias manzanas vecinas, corría a cargo personalmente a T, gerente de tienda, de complexión robusta y aspecto maduro. Según ella, se convirtió en la gerente de una tienda de juegos precisamente porque disfrutaba de la diversión que ofrecían los juegos. Eres demasiado educado. Super Wangboo es un juego realmente muy interesante. Espero que nos traigas juegos aún más interesantes. La voz de Asa era muy sexy, y combinada con su figura de modelo, un joven apasionado podría no ser capaz de apartar la vista de ella. Sin embargo, para Geno, que hacía poco que había iniciado una relación con Twiggy, sus ojos en ese momento eran muy claros, sin ningún pensamiento perverso. A lo sumo, sentía aprecio por la belleza. Al salir de la sala de juegos, Geno no se dirigió directamente a su pequeño nido, sino que pasó por Random Play para saludar. Justo al salir de Ollou, recibió una comunicación de los hermanos Proxy. Al observar con atención, se percató de que los hermanos le habían enviado cientos de mensajes en tan solo unos días. Respondió con decisión, primero con un mensaje para demostrar que seguía vivo, y luego se apresuró hacia la sexta calle. Al llamar a la puerta, fue Wangboo 18 quien la abrió. Era el mismo modelo y tenía la misma carcasa exterior que Ous. La única diferencia era que la bufanda que llevaba al cuello tenía escrito el número 18. Enna. Es Geno. Bella y los demás te han estado esperando durante mucho tiempo. Ah, ¿sí? Voy para allá ahora mismo. Se dirigió directamente al espacio de trabajo. La puerta la abrió de nuevo un Wangboo. Esta vez era Little Six, un Wangboo con el que Geno también estaba muy familiarizado. Sabia, Bell, he vuelto. Al oír su voz, los hermanos dejaron rápidamente el trabajo que tenían en las manos y se abalanzaron sobre Geno como si vieran a un salvador. Rápido. Geno. Algo ha pasado. Los hermanos estaban armando un alboroto, asustando a Geno. ¿Qué pasó? ¿Robaron en la tienda de vídeos? Tranquilízate primero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? La chica explicó, ¿estás diciendo que Nicole y los demás están atrapados en la zona de explosión de Vision Corporation? Al oír esto, Geno se sorprendió un poco. Si bien el trío de los Cunninglys tenía personalidades algo inestables, seguían siendo muy profesionales como Low Riders. ¿Cómo habían acabado allí? Es una larga historia. Lo urgente es que necesitan ayuda ahora mismo. Acaba de partir el último tren que transportaba explosivos. Tenemos que darnos prisa y detenerlo. El tono de Bell denotaba cierta ansiedad. Sin duda, se trataba de un asunto de extrema urgencia. Tranquilízate primero. Iremos a rescatar a Nicole. Geno consoló a Bell. Estar ansioso era inútil en un momento como este. Ya que tenías tanta prisa por encontrarme, debes tener ya un plan, ¿verdad? Sí, necesitamos interceptar el tren dentro de Ollou, por eso necesitamos tu ayuda.
En comparación con su hermana, la actuación de Wise fue mucho más sólida, aunque su ceño aún reflejaba ansiedad. Ya veo. Entiendo, déjamelo a mí. Geno giró la cabeza hacia la extraña chica que estaba a su lado y preguntó. ¿Y esto es? Me llamo Nekomata Mana. Puedes llamarme Nekomata. Nekomata se presentó de reojo, sintiendo al mismo tiempo curiosidad por Geno, el ayudante que los hermanos Proxy habían encontrado. Ella es la clienta de Nicole y los demás. Fue gracias a este encargo que Nicole y el equipo entraron en Ollou. Se explicó desde un lado y luego continuó. No hay tiempo que perder, hablemos mientras caminamos. Llévense a Eous, pónganse en marcha inmediatamente. Al ver a Wise tan ansioso, Geno no dijo nada más. Se dio la vuelta, cogió a Eous en brazos y se preparó para salir. Actuando junto a él estaba la chica llamada Nekomata Mana. Sin embargo, por alguna razón, Geno sintió que ella le resultaba un poco familiar, como si la hubiera visto antes en algún lugar. ¿Dónde estaba? De Adendo Joe, una guarida compañera no muy grande. La razón por la que se llamaba así era que un etéreo de nivel 4 llamado el carnicero del fin del mundo vagaba por esta guarida. Bajo la dirección de Ous, Geno y Nekomata avanzaron por el camino que conducía al callejón Canvas, donde se encontraban Nicole y los demás. Señorita Nekomata, por favor, síganos de cerca, no se pierda. Geno animó a Nekomata, que miraba a un lado y a otro detrás de él. Sentía que esta chica Cattiren era como una gatita de verdad, con una energía desbordante. Miau. No me mires por encima del hombro. Nekomata levantó la cola y le mostró los dientes a Geno, intentando parecer feroz. Pero a los ojos de Geno, parecía más bien una actuación adorable, que daban ganas de acariciarle la cabeza. Para ser sincera, ¿son todas estas chicas Tyren con características animales tan lindas? Tanto Lucía como Asa, la dueña del Godfinger Arcade, eran todas mujeres encantadoras. Por supuesto, en el corazón de Geno, Tui era la más linda del mundo. Pero si pudiera usar orejas de conejo, jejeje, miau tilde de repente estás sonriendo de una manera tan repugnante, miau. Kof, Kof, es tu imaginación, señorita Nekomata. Geno, que por un momento no había logrado controlar su expresión y casi perdió su imagen, intentó cambiar de tema. ¿Cómo se conocieron usted y el grupo de Nicole, señorita Nekomata? ¿Fue por un asunto de cobro de deudas? Miau tilde llámame Nekomata. En cuanto a Nicole y yo, la verdad es que fue una afortunada coincidencia. Nekomata comenzó a recordar el proceso de conocer a Nicole y, efectivamente, dejó de darle vueltas al asunto de Geno. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, la voz de Eous provino primero del frente. ¿Qué está pasando aquí? Al oír la voz, los dos dejaron de charlar y enseguida se pusieron al día. Buscando entradas, buscando colecciones, buscando seguidores, buscando propinas. Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 53. La criada. ¿Qué demonios es esto? Ante ellos apareció un vagón de tren dañado, incrustado allí en un ángulo muy extraño. ¿Hay alguien afuera? Miau. El carruaje habló, miau. La repentina voz sobresaltó a Nekomata, haciendo que su cola se erizara. Se escondió rápidamente detrás de Geno, encontrando por fin una sensación de seguridad. Lo mires por donde lo mires, es una persona hablando, la boca de Geno se crispó. Esta chica era realmente una gata. Se asustaba así con el más mínimo movimiento. Disculpen, ¿son ustedes investigadores huecos? Me separé accidentalmente de mis compañeros. La voz que se oía dentro del vagón era suave y débil. Parecía ser simplemente la de una niña pequeña perdida. Ah, claro, permítanme presentarme. Me llamo Corin y trabajo en una empresa de limpieza. Soy Géminis, RH negativo, me gusta limpiar y mi número de identificación nacional es, alto. 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 Señorita Corin, no hay necesidad de ser tan detallada. Geno sintió que el nervio trigémino le palpitaba de dolor.
¿Acaso la chica que estaba enfrente era un poco despistada? Soltó toda la información así como así. Bueno, primero vamos a sacarte de ahí. Por favor, aléjate un poco. Oh, está bien. Tras esperar un momento para confirmar que Corin se había alejado realmente de la puerta del carruaje, Geno avanzó lentamente y condensó una espada en forma de cruz de la nada. Miau. Magia. ¿Cómo lo hizo? Geno solo hizo un leve movimiento, pero bastó para que los dos pequeños que estaban a su lado se quedaran boquiabiertos de la impresión. Entonces, Geno simplemente giró la muñeca derecha, blandiendo la espada cruzada que sostenía en la mano para asestar dos tajos al carruaje. Un instante después, el robusto vagón de metal se hizo añicos al instante y cayó al suelo. Miau. ¡Qué poder tan aterrador! Miau. Nekomata tragó saliva inconscientemente. No debería guardarle rencor por haber hablado mal de él antes, ¿verdad? Mientras tanto, dentro del carruaje, Corin, al ver de nuevo la luz del día, saltó alegremente y se puso delante de Geno. Gracias, señor investigador, wow. Justo cuando Corin estaba pensando en darle las gracias a Geno, la punta de una espada que brillaba con una luz fría apareció de repente ante sus ojos, obligándola a tragarse el resto de sus palabras. Geno, quien había realizado ese movimiento peligroso, parecía estar confirmando algo, y solo entonces guardó la espada cruzada. Disculpe, señorita Corin. Solo se trata de una pequeña precaución. Si la he ofendido, le ruego que perdone mi descortesía. Después de todo, esto era un hueco. Ninguna precaución era extraña. A Corin no le importaba demasiado. Así era ella. No, está bien, señor investigador. Lo entiendo. Aunque a la persona implicada no le importó, los dos acompañantes de Geno, que también se habían asustado mucho, expresaron su condena. Geno, ¿no te estás pasando un poco de la raya con esto? Eso es, miau. ¿Cómo pudiste hacerle algo a una chica tan linda? Ante su falta de comprensión, Geno tuvo que dar su razón. En realidad no es que esté siendo demasiado precavido, es solo que ya me he encontrado con una situación similar en un Oreo anteriormente. Recordó un suceso de hace un año y continuó. En aquel entonces, un doble se disfrazó de humano para pedir ayuda. Estaba muy oscuro, lo que dificultaba identificar a la otra persona. Si no hubiera tenido fuerzas, probablemente habría ocurrido algo malo. Al oírle decir esto, Nekomata y Ou se quedaron sin palabras al instante. En efecto, si alguien hubiera vivido algo así, sin duda le habría dejado una huella profunda. No era de extrañar que Geno reaccionara de esa manera. Muy bien, continuemos nuestra conversación, señorita Corin. De acuerdo. A continuación, Corin explicó a Geno y a los demás cómo se había separado de sus compañeros y se había escondido dentro del carruaje. Ya veo. Sin embargo, también tenemos asuntos muy urgentes que atender. ¿Qué le parece si nos acompaña por ahora y se marcha cuando estemos cerca de la salida? De acuerdo, no hay problema. Muchas gracias, señor investigador. Esta chica aún parecía tratarlos como investigadores, pero Geno no ofreció muchas explicaciones. Después de todo, comparado con los invasores huecos, la identidad de un investigador era un poco más razonable. Con la incorporación de un compañero de viaje, el grupo continuó su avance por el camino que conducía a Canvas Alley. En el camino se encontraron con varias oleadas de etéreos, pero el grupo los eliminó con facilidad y sin problemas. Lo que sorprendió a todos fue que Corin, esa criada dócil y débil, era en realidad tan formidable. La motosierra en sus manos era como un arma homicida de película de terror, destrozando a sus víctimas en mil pedazos. Sin embargo, los que estaban siendo despedazados eran etéreos. No me esperaba que la pequeña Corin fuera tan maravillosa. Realmente no se puede juzgar un libro por su portada. Me halagas, señorita Nekomata. Corin no necesita ser modesto. La confianza adecuada es fundamental. Las chicas congeniaron enseguida. A veces, la amistad entre mujeres surge así de rápido. Como su viaje transcurrió sin contratiempos, pronto llegaron a su destino. Canvas Alley. Estamos aquí. Aquí es donde Nicole y los demás están atrapados. Como Corin estaba con ellos, no era conveniente actuar directamente. Dieron la vuelta para llegar primero a Canvas Alley y luego se prepararon para solucionar el problema del tren. Nekomata, lleva primero a Corin a buscar a Nicole. Eous y yo nos encargaremos del asunto del tren. Miau tilde, ¿de verdad todo saldrá bien? Nekomata seguía algo preocupado. Si fracasaban, entonces este lugar, no te preocupes. A lo largo del camino, has visto de lo que soy capaz.
Lidiar con un tren sin conductor está más que a mis posibilidades. Recordando el increíble poder de combate de Geno durante el trayecto, pensó que no debería haber ningún problema. Al fin y al cabo, solo necesitaban subir al Proxial tren. Entonces, te esperaremos aquí mismo. Nekomata se despidió obedientemente de Geno y Eous, se dio la vuelta y guió a Corrin para encontrar al grupo de Nicole. Posteriormente, Geno también partió rápidamente y pronto llegó al túnel por el que estaba a punto de pasar el tren. Este es el lugar. El tren llegará muy pronto. Bell estaba siguiendo la trayectoria del tren a través de Fairy. Pasaría por ese túnel muy pronto. De acuerdo, contaré contigo cuando llegue el momento, Bell. Déjelo en mis manos, no se preocupe. Soy un profesional. Controló el cuerpo de Eous para que le diera una palmadita en el pecho con su manita, con una expresión de total seguridad. Cualquiera que lo viera pensaría que era adorable. Geno no fue la excepción. Inconscientemente, colocó su mano sobre la cabeza de Eous y acarició sus suaves orejas. ¿Quién investigó a esta cosita llamada Bangboro? Era monísima. Geno, no hagas eso. Bell, que compartía sentidos con Eous, se sentía increíblemente tímida en ese momento. Aunque no podía percibir del todo las sensaciones táctiles de Eous, con Geno tan cerca, se sentía bastante avergonzada. Lo siento. Es que era tan lindo que simplemente, Geno se dio cuenta entonces de que, bajo esa adorable apariencia de conejo, se escondía una chica encantadora. Su comportamiento de hacía un momento había sido algo grosero. ¿Qué? ¿Cómo supieron que elegí al embajador Jimmy en la guerra monetaria ayer y obtuve un tablero completo de cartas de 3 estrellas y 5 de coste? Risas. Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Salta 40 capítulos antes del lanzamiento público. Accede a ventajas y noticias exclusivas. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra, para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales, para todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 54. Tren. No pasa nada, solo ten cuidado la próxima vez. Si se tratara de un desconocido, Bell ya le habría propinado una patada voladora de Bangboo. Sin embargo, Geno contaba como una de las suyas, por lo que su límite de tolerancia era significativamente mayor. Por un momento, el ambiente entre ambos fue algo incómodo, pero pronto, la llegada del tren les hizo olvidar esas nimiedades. Aquí viene. Bell, ¿estás lista? Estoy listo. Adelante. Geno tomó a Eous en brazos y corrió en la dirección de donde venía el tren. Luego, con un movimiento del brazo, arrojó a Eous sobre el techo del tren. Al ver a Eous rebotar 2 veces en el carruaje, Geno esbozó una sonrisa de satisfacción. Sí, un triple. Como era de esperar de mí. A continuación, solo tenía que seguir tranquilamente y esperar a que Bell detuviera el tren. Sin embargo, poco después, una voz resonó repentinamente en la mente de Geno. Advertencia. Se han detectado múltiples señales de vida cerca de la pareja. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Inconscientemente giró la cabeza para mirar a su alrededor, pero no vio a una sola persona. Repetición. Se detectaron múltiples señales de vida en la ubicación de la pareja. Eous, Bell. Se confirmó que los objetivos son humanos. ¿Humanos? ¿En ese tren? Geno se alarmó al instante. Sin importarle la procedencia de la voz, movió las piernas apresuradamente y corrió tras el tren. Cuando volvió a ver el tren, a través de la ventana del vagón, vio a un grupo de personas vestidas de forma extraña rodeando a un Bangboo. ¿Quién más podría ser sino Eous? ¡Oh, mierda! No se suponía que era un tren sin conductor. Al ver a Eous en peligro, a Geno no le importaba nada más. Se lanzó hacia adelante y sus manos se transformaron instantáneamente en afiladas garras que destrozaron el carruaje. Sonido metálico. El tren en movimiento sufrió un violento impacto y emitió un fuerte estruendo, quedando a punto de descarrilar. Los que estaban dentro tampoco corrieron buena suerte. Perdieron el equilibrio y no pudieron mantenerse en pie. Gracias a esto, Eous logró tomar un respiro en medio del denso cerco. ¿Cuál es la situación? Eous, Bell, miraba con los ojos muy abiertos al intruso repentino, completamente incapaz de comprender lo que estaba sucediendo.
A través del enorme agujero que se abrió en el carruaje apareció una criatura humanoide nunca antes vista. Cuernos que le crecían de la cabeza, el rostro completamente cubierto y todo el cuerpo revestido con una armadura hecha de cristales de éter. No era otro que Geno. Es un etéreo. Abran fuego. Van, 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 van. Los agentes de seguridad pública que iban en el tren se aterrorizaron con la entrada triunfal de Geno y apretaron sus gatillos frenéticamente. No eran agentes de seguridad pública profesionales, solo matones al servicio de Vision Corporation. ¿Dónde iban a haber visto una escena así? Sin embargo, ante la lluvia de balas, Geno no mostró reacción alguna, permaneciendo inmóvil como una estatua. Tras el cesar del sonido metálico de los disparos, al ver a Geno todavía de pie ileso, los matones de Vision Corporation quedaron completamente aterrorizados. Monstruo M. Es completamente inútil. Ja. Oye, ¿qué pasa en el tren? ¿Eh? Por favor, responde si me copias. Del walkie-talkie que llevaba el jefe de escuadrón salían ruidos fuertes, y la persona al otro lado de la línea parecía ser su superior. Al oír la voz, el jefe de escuadrón volvió rápidamente a la realidad y agarró el walkie-talkie con urgencia. Oye. Somos el equipo del tren. Nos encontramos con un etéreo, no, un monstruo. Solicitando apoyo, UAA. ZZZZTV. Antes de que pudiera terminar, Geno lo dejó inconsciente de un solo golpe. Al ver a su capitán asesinado, los miembros restantes perdieron por completo la voluntad de resistir y huyeron despavoridos uno por uno. Algunos, presas del pánico, eligieron su camino a ciegas e incluso saltaron directamente del tren, cayendo en el acto sobre una masa de carne. Geno no dijo nada. Tomó a Eous en brazos y bajó corriendo desde el otro extremo del tren, dejando a bordo solo un desastre y a los matones irracionales de Vision en completo desorden. Después de que los dos se marcharan, el tren continuó su marcha durante un rato más antes de detenerse finalmente en las vías, abrumado por los daños. La misión dilatoria de Geno y los demás podría considerarse completada. Guau, Geno, este look es genial. ¿Cómo lo hiciste? Tras encontrar un lugar seguro, Geno dejó a Eous en el suelo y, con un gesto de la mano, hizo desaparecer la armadura que cubría su cuerpo, volviendo a su apariencia humana. Esa armadura fue creada utilizando el poder de seres etéreos como Duyan para condensar cristales de éter. Podía aumentar considerablemente su defensa y, además, ocultar su identidad como un etéreo. Después de todo, mientras no se viera el núcleo, no había pruebas concretas para demostrar que era un etéreo. En realidad, no había querido salvarlos de esa forma, pero la situación era urgente, así que tuvo que darlo todo. Por suerte, cuando esos tipos le dispararon, quedó claro que no tenían mucha debilidad para el combate, así que Geno no tuvo que participar en una matanza sin sentido. En cuanto al tema de la eterealización, ya había pensado en una excusa. ¿Qué tal? Guapísimo, ¿verdad? Este es el traje de la colaboración Starlink que le rogué a Twig que me hiciera desde hace mucho tiempo. Explicar su transformación etérea como si se tratara de un equipo especial evitaría perfectamente cualquier sospecha sobre su identidad. ¿Twig lo hizo? Es cierto, Twig es muy inteligente. ¿Esa espada es la misma? Eous, Bell, aceptó rápidamente esta explicación. Después de todo, como buena amiga, sin duda sabía en qué tipo de cosas increíbles estaba trabajando Twiggy. Si ella podía fabricar equipos anticorrupción, entonces este tipo de equipo para mejorar el combate también era razonable, ¿no? Así es. Claro, Twiggy me dijo que intentara no contárselo a nadie, que es fácil que la gente lo copie. Recuerda que es un secreto para mí. Ver que Eous, Bell, era tan buena completando los huecos por sí misma fue simplemente maravilloso. Sin duda, tendría que regalarle otro juego más tarde para sellarle la boca definitivamente. Por cierto, Bell, ¿escuchaste alguna voz extraña cuando ibas en el tren? Una vez a salvo, Geno recordó la misteriosa voz que había oído antes diciéndole que Eous, Bell, estaba en peligro. ¿Quién era exactamente? ¿Voz? ¿Qué clase de voz? Estaba demasiado nervioso en el tren, no oí nada. Era una voz muy mecánica, sin ninguna emoción. Ah, sí, era algo parecida a la de Fairy. Ada. Respuesta. Estoy aquí, maestro. Analizando el diálogo reciente del maestro, la misteriosa voz probablemente se deba a que el individuo Geno ha estado activo en el vacío durante mucho tiempo y sufre de corrupción. La probabilidad de que esto ocurra es del 80%. De verdad es así. Pero siempre he tenido la sensación de que no es tan sencillo.
Geno apoyó la barbilla en la mano, sin aprobar del todo las especulaciones de Fairy. Después de todo, aunque esa voz apareció de repente, era extremadamente real. Estaba completamente seguro de que no era una ilusión. Ignoremos esto por ahora. El tren no llegará hasta dentro de un rato. Volvamos primero a Canvas Alley. El hecho de que hubiera gente en el tren de voladuras de Vision Corporation, debe haber algo raro detrás de todo esto. Tienes razón, este no es el momento de hablar de esto. Geno negó con la cabeza. Comparado con sus propios problemas, el asunto de Vision Corporation era mucho más preocupante. Medio hoy es modo extrovertido. ¡Qué feliz estoy! Queridos, ¿podrían darme algunos boletos para que esté feliz un rato? Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Desbloquea un archivo de 40 capítulos de todas mis series. Recibe contenido exclusivo y actualizaciones periódicas. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo de bonificación universal igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales para todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 55. Canvas Alley. Canvas Alley, un lugar de encuentro para los pobres. Nekomata condujo a Corin hasta Canvas Alley. Todo allí era exactamente como lo había visto antes, solo que mucho más desolado que en el pasado. Ella se había criado aquí. Al ser una zona fronteriza entre Nueva Eridu y la antigua capital, el gobierno no le prestó mucha atención, ni tampoco había empresas dispuestas a invertir allí. Sumado a los numerosos pequeños refugios que afectaban al tráfico, con el tiempo se convirtió en una zona sin ley. Un gran número de pobres sin hogar, desdichados que habían perdido a sus seres queridos en los desastres de la antigua capital y vagabundos que llegaban de fuera de la ciudad, conformaban juntos este barrio marginal conocido como Canvas Alley. Nekomata, cuyo nombre completo era Nekomata Mana, desconocía la identidad de sus padres y el motivo de su presencia allí. Desde que tomó conciencia, había vivido en esta tierra donde los recursos eran extremadamente limitados. Para sobrevivir, robaba, engañaba, estafaba, peleaba con otros y arrebataba comida. Pero, ¿cómo podría un gatito joven vencer a esos tipos jóvenes y fuertes? Pasar hambre una comida y comer en la siguiente parecía ser algo habitual. Más tarde, un hombre llamado Miguel la encontró y la adoptó. Se dice que también fundó una organización de ayuda mutua llamada Banda del Colmillo Rojo. Conviértete en mi hija. Así no volverás a pasar hambre. Esto fue lo primero que Miguel le dijo a Nekomata. A partir de entonces, la vida de Nekomata cambió. Ella y un grupo de huérfanos de su edad se convirtieron en hermanos y hermanas, compartiendo un padre común. El jefe de la Banda Colmillo Rojo. Miguel el Blanco. En aquel entonces, la Banda del Colmillo Rojo era una organización que existía para todos, para que la gente pudiera ayudarse mutuamente y afianzarse en ese rincón que a nadie le importaba. Sin embargo, en algún momento desconocido, todo cambió. Miguel también cambió. Se volvió cruel, irritable y peligroso. La calidez hogareña que ella sentía por él también desapareció. Así, la gata decidió marcharse, abandonando el hogar que una vez le había brindado calor. Nekomata, Nekomata. Miau. Ah, ¿qué pasó? Nekomata volvió en sí, mirando a su alrededor presa del pánico, solo para descubrir que todos la miraban fijamente. Al verla así, Nicole se enfureció de inmediato. Señaló la pequeña nariz de Nekomata y dijo: ¿Nos preguntas esto? ¿En qué estás pensando? Estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Nicole se puso las manos en las caderas y miró a Nekomata con fastidio. Geno y Eous habían regresado a Canvas Alley después de ocuparse del tren, reunirse con Nicole y los demás allí y enterarse de la situación en Canvas Alley. Vision Corporation había bloqueado las señales y enviado personal para bloquear Canvas Alley. Los habitantes de este lugar desconocían por completo el mundo exterior y no tenían ni idea de que se había convertido en una zona de bombardeos. Actualmente, Nicole y los demás han recogido firmas de todos los residentes, con la intención de demandar a Vision Corporation ante los tribunales tras abandonar Ollou. Mientras tanto, Bell y Wise, fuera de Ollou, se enteraron por televisión de que Vision Corporation tenía la intención de continuar con la operación de voladura, que tendría lugar esa misma noche. Lo que estaban discutiendo ahora era el método para detener el tren.
Basándonos en la situación anterior, probablemente habrá más personal en el tren esta vez. Anteriormente, Geno podía ahuyentar a la gente de visión simplemente por el factor sorpresa. El bando contrario no esperaba un ataque de un etéreo. Ahora que están completamente preparados, confiar en que Geno reabra la situación probablemente sería una ilusión. Además, y lo que es más importante, la otra parte ya ha reforzado su seguridad. Probablemente nos resulte aún más difícil salir ahora. Yo, tal vez tenga una solución. Se oyó una voz débil. Todos volvieron la mirada al unísono hacia el pequeño Corin, sobresaltando al niño. Pequeño Corin, ¿estás diciendo que tienes un don? MMM. Si logro contactar con mis compañeros, tal vez puedan detener los bombardeos de Vision Corporation. Al oír las palabras de la pequeña Corin, Geno se quedó un poco perplejo. ¿Acaso Corin no trabajaba en el sector de la limpieza? ¿Era tan difícil trabajar en una empresa de limpieza hoy en día? ¿Cómo se puede gestionar una empresa tan grande como Vision Corporation? Pero, en cualquier caso, tener una forma de comunicarse era mejor que no tener ninguna. Dio la casualidad de que Bell y los demás podían contactar con el mundo exterior. Tras marcar el número que les había dado la pequeña Corin, una voz firme y madura contestó. Hola, Victoria Ouseke Epping, dedicada a servirle. Señor Lycaon. Corin. ¿Dónde estás ahora? ¿Has abandonado el abismo? Obviamente, el hombre al otro lado del teléfono estaba muy preocupado por la situación de Corin, pero en ese momento los negocios eran más importantes. Señor, no se preocupe. Corin está bien. La rescatamos en el camino. Ya veo. Gracias, señor, por ayudar a Corin. El personal de limpieza de Victoria le está infinitamente agradecido. ¿Puedo preguntarle si hay algo en lo que pueda ayudarle? ¿Juzgó que necesitaban ayuda tan rápido? ¿Es esta realmente la calidad que debería tener una empresa de limpieza promedio? Geno se sorprendió mucho al oír a Lycaon, al otro lado del teléfono, comprender que necesitaban ayuda con tan solo unas pocas palabras. Pero rápidamente apartó ese pensamiento y explicó los pormenores del asunto. Ya veo. Entiendo la situación. Dentro de Victoria Ouseke Epping, Lycaon frunció el ceño. No esperaba que Corin se viera envuelta en un asunto tan peligroso. Tampoco esperaba que contactara con el objetivo tan pronto. Pero pensándolo bien, en realidad era algo bueno. Podía dejarse llevar y conectar con sus hermanos. En cuanto al asunto de Vision Corporation, no podía resolverlo solo. Necesitaba ayuda de un superior. En lo que respecta al asunto de Vision Corporation, haré todo lo posible por ayudarles en la negociación. Creo que pronto habrá una solución. Lycaon no hizo promesas absolutas. Después de todo, la situación en Nueva Eridu no era optimista. Antes de eso, por favor, recopile más pruebas, garantizando al mismo tiempo su propia seguridad. Esto le será de gran ayuda en el juicio. Todos lo entendieron. Él había ayudado en todo lo que pudo. El resto dependía de ellos. Posteriormente, colgaron el teléfono, a la espera de nuevas comunicaciones. Antes del anochecer, Vision Corporation no debería realizar movimientos bruscos. Aprovecharemos este tiempo para recopilar pruebas y también para advertir a los residentes. Geno pensó un momento y luego le dijo a Eous, que estaba a su lado. Bell, llevas un buen rato controlando a Eous. Descansa un poco mientras esperamos noticias de Lycaon. Bell logró que Eous asintiera. Estaba realmente muy cansada, tanto mental como físicamente. Pronto, los círculos comenzaron a girar en los ojos de Eous. Cuando volvieron a iluminarse, era Eous, el Bangboo, quien tenía el control. ¡Guau! ¿Cuánta gente dejó comentarios en los comentarios del capítulo hoy? ¡Qué feliz estoy! ¡Ah, besos! Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Lee 40 capítulos antes que los demás. Consigue contenido exclusivo y novedades increíbles. Vamos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra para el público. Igual euro 140 miembros igual 5 capítulos adicionales en todas las historias para los seguidores. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 56. La fuga. Nicole y los demás se movían de un lado a otro en Canvas Alley, pero Geno no estaba con ellos. Estaba merodeando por los límites de Canvas Alley, sondeando las defensas de Vision Corporation en esa zona.
Siempre hay que tener un plan B si las cosas no salían bien con Licaón, al menos necesitaban escapar con éxito. Ey. Oms. Al sentir un toque en el hombro, Geno, de forma inconsciente, agarró al atacante que tenía detrás y lo inmovilizó firmemente contra el suelo. Miau. Soy yo, soy yo. Suéltame. Se me va a romper el brazo, miau. Nekomata reveló su identidad apresuradamente. Temía que, si hubiera tardado un paso más, se habría convertido literalmente en una gata de 3 patas. ¿Eres tú? ¿Por qué viniste aquí? Al ver que era Nekomata, Geno finalmente lo soltó. Nekomata se frotó el hombro, haciendo una mueca de dolor. Evidentemente, le dolía bastante. Lo siento, fui un poco brusco. Al oír a Geno disculparse, Nekomata agitó la mano, sin darle mucha importancia. No importa, esto cuenta como autoinfligido, miau. De hecho, podría haberse acercado y saludado como es debido, pero insistió en gastarle una broma para asustarlo. Mira lo que pasó. La curiosidad mató al gato, como se suele decir. ¿Cómo está la situación? Geno preguntó si Licaón había respondido. Aún no hay ninguno, miau. Nekomata negó con la cabeza. Había venido a buscar a Geno precisamente porque esperar era demasiado aburrido. Al fin y al cabo, como alguien que creció aquí, conocía bastante bien la zona. Tampoco sé si Vigoya Epin es fiable o no. Es Victoria Epin. Cuando interrogues a alguien, al menos pronuncia bien su nombre, ¿no? Geno se sentía algo impotente. Lo miraras por donde lo miraras, comparado con ellos, este pequeño y torpe gato era el poco fiable. Bastante cerca, miau. No te preocupes por esos detalles. ¿Qué te parece? ¿Aún quieres seguir investigando? Puedo ayudarte. Nekomata, al recordar mal el nombre, cambió de tema con rigidez. Geno no la delató y ambos continuaron vagando por la frontera. Por cierto, no te lo he preguntado. ¿Cómo se conocieron tú y el grupo de Nicole? Eso, en realidad, también fue una coincidencia. Vi por casualidad a Nicole siendo perseguida por la banda del Colmillo Rojo, así que los salvé. Luego les pedí a las liebres astutas que me ayudaran a encontrar la reliquia de mi familia. Esa es la situación, miau. Banda del Colmillo Rojo. Reliquia familiar. Al detectar las palabras clave, Geno disminuyó el paso, observando con calma el perfil de Nekomata, como si confirmara algo. ¿Qué ocurre? Nada, sigamos adelante. Cambiando de tema, su mente empezó a trabajar a toda velocidad, buscando en cada rincón de su cerebro esas palabras clave. Finalmente, lo comprendió. Se dio cuenta de por qué Nekomata le resultaba familiar. ¿No es esta niña la misma que aparece en el colgante? Entonces, la reliquia familiar que mencionó, podría ser de la banda del Colmillo Rojo. Aunque no podía estar seguro, Geno tomó nota en silencio de este asunto, teniéndolo en cuenta para más adelante. Los dos charlaron ociosamente así, recorriendo todo el perímetro de Canvas Alley. Durante ese tiempo, ambos conversaron animadamente. No se dejen engañar por la corta edad, la pequeña estatura y la aparente ingenuidad de Nekomata. Era una persona íntegra y comprometida con la sociedad. Además, al haberse criado allí, conocía muy bien ciertas rutas. Con la incorporación de Nekomata, su progreso fue mucho más rápido. Al mismo tiempo, la relación entre ambos ya no era tan distante como al principio. Habían avanzado rápidamente hasta la etapa en la que podían bromear y divertirse juntos. No se puede juzgar un libro por su portada. No esperaba que supieras tantas cosas, Nekomata. Es algo normal. Todas estas son habilidades esenciales para sobrevivir en la calle. Nekomata relató las cosas que había vivido durante sus años de vagabundeo. Geno estaba muy interesado en esto. Después de todo, había estado en el abismo desde que recuperó la conciencia y le encantaba escuchar las historias de los demás. Probablemente esta sea también la razón por la que no creces mucho. No lo es. Simplemente aún estoy en desarrollo. D. Bell. Op. In. Al ver a Nekomata mostrando los dientes con la cola erguida, luciendo exactamente como un gatito erizado, solo había una cosa que Geno podía hacer en un momento como este. Vale, es culpa mía. No puedo disculparme contigo. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Nekomata, alisando el pelaje de aquella gatita erizada. Solo entonces te perdonaría y seguiría siendo tu amiga. Te perdono. Pero recuerda, no habrá una próxima vez. Como ves, es muy fácil llevarse bien con los gatos. Simplemente les importa su propio beneficio y su orgullo.
Geno observó cómo la cola se balanceaba de un lado a otro detrás de Nekomata y supo que ya había logrado convencer a ese pequeño gato lo suficiente. Bien, prácticamente hemos terminado de investigar aquí. Volvamos y busquemos a Nicole y a los demás. Los dos habían dedicado bastante esfuerzo a esto. Incluso el sol estaba listo para irse y dar por terminada la jornada. Tras recorrer un camino sinuoso de regreso al punto de encuentro previamente acordado, fueron recibidos por una sonriente Nicole. Por fin habéis vuelto. Hay noticias del proxy. Nicole y los demás estaban sentados en círculo, mirando a Geno y Nekomata, que finalmente regresaban, con sonrisas en sus rostros. Eous también había restablecido su conexión con Bell, y ahora era Bell quien la controlaba. Lycaon trajo buenas noticias. Ya ha utilizado los contactos de Victoria Ouseke Epin para denunciar las infracciones de Vision Corporation. Actualmente, Vision Corporation ha recibido una orden temporal para detener sus operaciones. No se enviarán más explosivos. Eso es bueno. ¿Significa eso que la supervisión de Canvas Alley también terminará pronto? El rostro de Geno estaba lleno de alegría. De esta manera, los residentes de Canvas Alley estarían a salvo. Sin embargo, la suposición de Geno no fue bien recibida por el proxy ni por los demás. En cambio, adoptaron expresiones muy complejas. Según las noticias, Vision Corporation no ha hecho ningún esfuerzo por levantar el bloqueo. Negaron rotundamente sus infracciones y afirmaron que los residentes de Canvas Alley ya han sido evacuados por completo y que no se encuentran allí. Incluso anunciaron a bombo y platillo que las inspecciones in situ son bienvenidas. Al oír esto, el corazón de Geno se encogió al instante. Dado que la otra persona estaba tan tranquila, eso significaba, van a atacar a los residentes de aquí. Al llegar a esta impactante conclusión, Nekomata se asustó tanto que dio un salto, olvidando incluso su tic verbal habitual, evidentemente muy sobresaltada. Pero hay tanta gente en Canvas Alley. ¿Cómo se atreven a? A mitad de la conversación, Nekomata guardó silencio de repente. Claro, ¿por qué no se atreverían? Incluso planeaban volar este lugar por los aires. ¿Les importarían unos cuantos residentes? No te preocupes, Nekomata. Ya he reunido a los residentes con antelación y les he pedido que se cuiden entre sí. Además, Vision Corporation no podría actuar tan rápido. Al menos tendrán que esperar hasta mañana, estallido. Un disparo rompió la tranquilidad de la noche. En ese instante, todos sintieron un nudo en el estómago. Los residentes no tenían armas de fuego, así que solo había una respuesta. Es la gente de Vision Corporation. Rápido. Ve a salvarlos. El grupo se levantó del suelo en una carrera frenética hacia la plaza donde se habían reunido los residentes. Jamás esperaron que las acciones de Vision fueran tan rápidas, evitando por completo cualquier trámite burocrático con las autoridades. De hecho, no fueron solo ellos. Ni siquiera la propia gente de Vision se lo esperaba. Señor, ¿no es demasiado precipitado que hagamos esto? Un soldado vestido como agente de seguridad pública le preguntó a su capitán, con el arma aún apuntando a un hombre de mediana edad vestido de civil. Su capitán era mucho más sereno. No te preocupes tanto. Simplemente cumple la orden. Esta es una directiva emitida personalmente por la oficial Sara. Haz lo que te diga. Además, no planeamos matarlos a todos, solo nos estamos preparando para trasladarlos a otro lugar. El jefe de escuadrón empujó al hombre de mediana edad, obligándolo a subir al tren en el que habían llegado. Una vez que todos estuvieran reunidos, los enviarían al hueco para que se las arreglaran solos. Eficiente y fácil. En cuanto a lo que les sucedió después, eso no era algo que Vision Corporation debiera considerar. Señor. Malas noticias. Algo ha pasado con el equipo de allá. Justo cuando el jefe del escuadrón se disponía a continuar escoltando a los rehenes, un subordinado llegó corriendo presa del pánico, trayendo malas noticias. Los residentes detenidos habían sido rescatados. En cuanto a quiénes fueron los culpables, naturalmente, fueron Geno y los demás. En ese momento, el grupo estaba guiando a los residentes para que se escondieran en una ruina, mientras que afuera había muchos guardias buscándolos. Maldita sea. Estos bastardos inhumanos. ¿De verdad quieren arrojar a todos aquí al abismo? Cabe señalar que no todos poseían una constitución con actitud de etérea. La gran mayoría de los residentes se transformaban en seres etéreos en el momento en que se exponían al entorno del hueco. Vision Corporation sin duda había elegido el método de ejecución más cruel. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos ninguna ventaja si seguimos demorando las cosas. Eous, Bell, estaba en pánico en ese momento.
No sabía cómo resolver la situación actual. Geno parecía mucho más sereno. Empezó a pensar en cómo resolver el actual punto muerto. Canvas Alley estaba controlada por Vision Corporation, y no era realista expulsar a tantos residentes de Ollou, especialmente porque algunos ya habían sido evacuados. ¿Enfrentarse directamente a Vision? Podría hacerlo, pero su oponente no solo tenía rehenes, sino que también contaba con la protección de ancianos, débiles, enfermos y discapacitados desarmados. Entonces, solo quedaba una respuesta. Tras tomar su decisión, se giró para mirar a sus compañeros. Nos preparamos para escapar. Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Lee hasta 40 capítulos por adelantado, de todas las historias. Accede primero a publicaciones y actualizaciones exclusivas. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales en todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 57. Solo un caballero de paso. Las palabras de Geno asustaron a todos los presentes. ¿Escapar? ¿Cómo pudieron escapar? ¿Llevar a un grupo de ancianos, débiles, enfermos y discapacitados a una fuga? ¿No sería eso simplemente tirar sus vidas por la borda? Afortunadamente, Geno ofreció rápidamente una explicación. No nos llevaremos a todos. Solo unos pocos saldremos a la carga. ¿Qué quieres decir? Vas a abandonar a los residentes de aquí. El rostro de Nekomata se transformó instantáneamente en una expresión de enfado. No podía creer que Geno abandonara a la gente de allí solo para salvarse a sí mismo. Eso no es todo. No tiene sentido que nos estemos consumiendo aquí. Vision Corporation ha bloqueado las noticias de Canvas Alley. El mundo exterior no sabe nada de este lugar. Mientras hablaba, Geno dirigió su mirada hacia Eous, el único que podía contactar con el mundo exterior. Aunque Eous, Bell, podía sacar noticias del Ollou, esto sin duda revelaría su identidad como proxy. Además, sin pruebas contundentes, Vision Corporation no admitiría nada. Debemos presentar pruebas de que los residentes de esta zona están atrapados. Solo así podremos atraer la atención pública y obligar a Vision Corporation a que deje de actuar en contra de los residentes. Geno lo había pensado detenidamente. Si lograban sacar las pruebas de Ollou, tendrían el poder suficiente para acabar con Vision Corporation. Solo con la intervención de seguridad pública se podría salvar a todos los residentes. Pero si nos vamos, ¿no correrán los residentes de aquí aún más peligro? Nekomata volvió a sembrar la duda, pero Geno ya estaba preparado. Por eso no todos se van. Algunas personas deben quedarse para proteger a los residentes. Dicho esto, Geno miró hacia el grupo de Nicole, o más bien, hacia Andy, que estaba entre ellos. Andy, ¿puedo confiarte esta misión? Como antigua capitana del Escuadrón Plateado, su fuerza era incuestionable. Por supuesto, ella sola no sería suficiente. Billy también se quedaría atrás. Déjenlo en nuestras manos. Ningún residente de aquí sufrirá daño alguno. Lo juro por el nombre del Caballero de la Luz Estelar. Corin también se quedará y ayudará. Billy lucía una expresión solemne, haciendo una promesa muy seria al grupo, mientras que la pequeña Corin, a su lado, también indicaba que haría su parte. De este modo, se decidió el equipo que realizaría el ataque sorpresa. Nicole, que había recogido todas las cartas de nombramiento de los residentes. Eous, Bell, para abrir el camino. Y las principales fuerzas de combate, Geno y Nekomata. Meou quiere quedarse. Imposible. No puedo salir yo solo con 2 personas. Además, como residente de Canvas Alley, usted es la persona más indicada para ser testigo. Aunque Nicole tenía aptitudes para el combate, carecía de movilidad ante una lluvia de balas. Para Geno sería demasiado agotador cargar a 2 personas él solo. Además, Nekomata, quien afirmaba haberse criado en Canvas Alley, era sin duda un testigo cualificado. Pero, está bien. Confía en nosotros, Nekomata. Cuando esto termine, te invitaré a comer caballa. Ambi le dio una palmada en el hombro a Nekomata. Geno tenía razón. El ágil Nekomata tenía muchas más posibilidades de guiar con éxito a Eous y a los demás para escapar que ellos mismos. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, ella creía que Nekomata no fallaría.
No digas esas palabras tan incendiarias. Ya lo entiendo, Miau. Miau traerá refuerzos. Al ver que incluso Ambi lo decía, Nekomata no pudo discutir más. Aunque seguía muy preocupada por los residentes de la zona, esta era sin duda la mejor solución disponible en ese momento. En ese caso, partamos inmediatamente. Una vez realizados los preparativos, Geno y Nekomata llevaron a Nicole y a los demás hacia el lado este de Kambasallei. Ese era el punto débil que él y Nekomata habían descubierto durante su reconocimiento diurno, donde la presencia de tropas era menor. Al llegar a la línea de defensa y esconderse tras una cobertura, Nicole tragó saliva inconscientemente mientras observaba a los grupos de guardias de visión completamente armados. ¿No dijiste que había menos gente aquí? ¿Por qué sigue habiendo tanta? Aunque había menos personal en comparación con otras direcciones, todavía había más de 20 guardias patrullando que no habían participado en la búsqueda de residentes dentro de Kambasallei. Aún tenemos que irnos. Presten atención. En un momento, tomaré la delantera y llamaré la atención de los guardias. Aprovechen la oportunidad para pasar rápidamente. Rápidos. Antes de que Nicole y los demás pudieran reaccionar a la forma en que Geno pretendía llamar la atención, Geno se puso de pie de inmediato y, de manera teatral, se llevó la mano a la pulsera. Transformar. Cuando la voz de Geno se apagó, todo su ser quedó envuelto en una armadura formada por cristales de éter, transformándose una vez más en esa forma de caballero etéreo. La explicación que había usado antes para engañar a Bell seguía siendo útil ahora, y además, casualmente, satisfacía su pequeño pasatiempo. Gritar una frase pegadiza para transformarse o algo así, eso era simplemente un romance de hombres. Ja. Tras emitir un sonido dramático, propio de un héroe, Geno saltó y aterrizó justo delante de los guardias. ¿Quién va ahí? Al ver a los guardias cooperar también recitando las frases de villanos de poca monta, el ánimo de Geno se elevó considerablemente. Solo un caballero estelar de paso. Recuérdalo. Tras decir esto, se abalanzó sobre ellos y comenzó a forcejear. Detrás de la portada, Nicole y los demás seguían en estado de shock por la transformación de Geno. Se transformó. El caballero estelar es real. ¿Cómo es posible? Es solo un accesorio hecho a medida. Rápido. Sigámoslo. Eous, Bell, ofreció una explicación, indicándoles apresuradamente a los dos que pasarán sigilosamente por el otro lado. Mientras tanto, en el frente, Geno tenía algunas dificultades al forcejear con los guardias. A diferencia de lo ocurrido anteriormente en el tren, esta vez el ambiente era abierto, lo que resultaba mucho más propicio para el uso de armas de fuego. Siseo. ¿Dónde están disparando? ¿Estos tipos tienen buena puntería o no? ¿Por qué apuntan exclusivamente a los riñones? Sintiendo el dolor de las balas impactando en su cuerpo, Geno se sintió sumamente agradecido por la habilidad que había dominado hacía poco tiempo. Si hubiera usado su cuerpo etéreo puro para resistir los golpes, habría estado cubierto de heridas hace mucho tiempo. Pero incluso si el enemigo no lograba romper su defensa, tampoco podía eliminarlos de inmediato. Solo podía hacer lo posible por contenerlos y ganar tiempo para el grupo de Nicole. Malas noticias. Alguien se ha escapado. Geno, que estaba en medio de un forcejeo con los guardias, oyó de repente un grito y se le encogió el corazón al instante. ¿Vieron a Nicole y a los demás? Al mirar a su alrededor, efectivamente, por alguna razón los tres se habían detenido justo cuando estaban a punto de entrar en la guarida, y había varios guardias cerca de ellos. Peor aún, la visión sobrehumana de Geno vio claramente que uno de los guardias sostenía un lanzacohetes. ¡Mierda! Me estás tomando el pelo. Usar un cañón para matar mosquitos. Aterrado por la escena, a Geno le importaban un bledo las miradas de sorpresa de los guardias que lo rodeaban. Inmediatamente activó la habilidad de teletransportación de Thanatos y se dirigió hacia el grupo de Nicole. Al ver que el cohete estaba a punto de impactar contra Nicole y los demás, la figura de Geno apareció repentinamente frente a ellos, resistiendo con fuerza el golpe mortal. Con un fuerte estruendo, Geno sintió como si el rey de las 100 toneladas lo hubiera embestido de nuevo. Sintió que los huesos de todo su cuerpo se iban a romper, y la armadura de cristal de éter cayó al suelo hecha pedazos. Si no fuera por la protección de esa cosa, Geno probablemente estaría ahora mismo tirado en el suelo hecho pedazos. Un trozo por aquí, un trozo por allá. Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo?
Igual por ciento. Lee hasta 40 capítulos por adelantado, de todas las historias. Accede primero a publicaciones y actualizaciones exclusivas. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales en todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 58. Dispersión. Geno. Al ver que Geno era alcanzado por el cohete, Nicole y los demás se asustaron tanto que se quedaron paralizados. Al ver esto, Geno no tuvo fuerzas para decir nada. Aprovechando el momento, mientras los guardias que tenían enfrente estaban igualmente atónitos, balanceó el brazo con fuerza, empujando al grupo hacia el abismo. Entonces, enfrentándose a la lluvia de balas, se lanzó tras ellas. Solo entonces se habían librado de verdad. Sintiendo la familiar sensación de vértigo, Geno abrió los ojos y descubrió que su entorno ya había cambiado. Las vías de metro abandonadas y las ruinas de muros derrumbados demostraban que había logrado entrar en el hoyo. SSS, eso duele. Probablemente tengo los huesos rotos. Me pregunto cómo estarán. Pensando en esto, Geno miró a su alrededor, pero no pudo encontrar ni rastro de Nicole ni de los demás por ninguna parte. ¿Cuál es la situación? ¿No llegaron ellos primero? Arrastrando su cuerpo herido, Geno se alejó del lugar paso a paso. Sería terrible que esos guardias los volvieran a perseguir. Sin embargo, pronto se demostró que la preocupación de Geno era innecesaria. Poco después de su partida, la fisura hueca que lo había transportado hasta allí desapareció. El entorno del hueco se distorsionó una vez más. Mientras buscaba a Nicole y a los demás, Geno utilizó la energía del éter que había dentro del hueco para curar sus heridas. Pronto descubrió una cosa. Estaba perdido. Otra vez. TCH, ¿esto es algún tipo de maldición? ¿Una maldición que me hará perderme para siempre? Para ser justos, perderse en un hoyo era algo muy normal. Después de todo, sin la guía de un proxy y sin una zanahoria propia, los caminos cambiantes de un hueco ya representaban una amenaza suficiente para la persona promedio. Pero Geno era un etéreo. ¿En qué se diferenciaba esto de perderse en su propio jardín trasero? Bueno, había una diferencia. Los jardines de otras personas probablemente no eran tan grandes, ni albergaban seres peligrosos como los etéreos. Hablando de eso, la oportunidad de aprovecharse de un hombre que estaba en el suelo se presentó en forma de un grupo de etéreos justo delante de Geno. TCH, cuando tienes mala suerte, se te quedará comida deliciosa entre los dientes incluso bebiendo agua fría. Arrastrando su cuerpo exhausto, se preparó para volver al modo de combate. En ese preciso instante, una voz familiar y dulce provino de encima de su cabeza. Miau. Es hora de afilar las garras. Toma esto. Zas, 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 zas. Una pequeña figura descendió del cielo. Acompañada por un destello de luz de espada, los insignificantes etéreos que estaban frente a Geno fueron derribados rápidamente. 2 cuchillas cortas les atravesaron con precisión el núcleo, enviándolos de vuelta al abrazo del mar de éter. Miau. Tu pequeña y adorable Necómata se presenta para el servicio. Al ver que era Necómata, Geno finalmente suspiró aliviado. Su cuerpo se relajó, se apoyó contra la pared y se desplomó al suelo. Miau, miau, miau. ¿Estás bien? Necómata se apresuró a acercarse para comprobar las heridas de Geno. Había visto con sus propios ojos que Geno había resistido la explosión de un cohete. Aún no puedo morir. Solo necesito descansar un rato. La reparación del éter llevó tiempo. Durante ese periodo, no se movería si no era necesario. Solo tú. ¿Dónde están Nicole y los demás? Meouna lo sabe. En el momento en que Meow apareció, yo ya estaba aquí. Necómata negó con la cabeza y arrugó la nariz. Había llegado allí en el mismo instante en que atravesó la fisura hueca y no había visto a Nicole ni a los demás. Fue realmente extraño. ¿No habían pasado juntos por el valle hueco? Nicole y su grupo compartían la misma confusión. En otra parte de Holloway, Nicole le preguntaba ansiosamente a Yous, Bell, cuál era la situación. Se han detectado fluctuaciones espaciales anómalas. Se presume que se trata de una distorsión hueca causada por una fuerza externa, que provoca una desviación de las coordenadas de la fisura. Fairy les explicó diligentemente la situación actual a los dos. En pocas palabras, la explosión de ese cohete ocurrió demasiado cerca de la fisura.
La energía del éter activada afectó las coordenadas detrás de la fisura, lo que provocó la separación de los cuatro. Ada, ¿puedes determinar la ubicación de Geno y Necómata? Respuesta. Determinar coordenadas específicas requiere una cierta cantidad de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Según los cálculos, se requiere al menos una hora. El alcance a este callejón sin salida era muy pequeño. Con la ayuda de Fairy, solo les tomaría media hora salir del lugar. ¿Y ahora me dices que se tarda el doble de tiempo en encontrar a Geno y a los demás? Hay demasiados factores inciertos en los cambios de Ollou. Fuerzas externas, diferencias horarias, desviaciones en la posición de las coordenadas y la influencia del éter provocarán errores en los datos. Eso es demasiado tiempo. No tenemos tanto tiempo. El tiempo apremiaba. Si se demoraban demasiado dentro de Ollou, Ambi y los demás en Cambasalley podrían no ser capaces de resistir. Arctilde, esto es tan molesto. Nicole se rascó el pelo con irritación. Por un lado estaban sus amigos, por el otro, los vecinos inocentes. ¿Cómo iba a elegir? Decidir era realmente difícil. Nicole, vámonos. La voz de Belle resonó en el pequeño cuerpo de Ous. Ella ya había tomado su decisión. Nos vamos primero de Ollou. Pero, tenemos que confiar en Geno y Necómata. Ese tipo no es alguien que se rinda tan fácilmente. Siempre y cuando se movieran con la suficiente rapidez, podrían aprovechar el tiempo para regresar rápidamente y salvar a la gente. Al oír esto, Nicole también supo que no había mejor opción en ese momento. Golpeó el suelo con el pie con rabia, lanzó una mirada preocupada hacia la distancia y luego abrazó a Eous, corriendo rápidamente en dirección a la salida del hueco. En ese momento, el tiempo era vida. Fuera de Ollou, en las oficinas de Vision Corporation, Sarah se enteró del motín en Cambasalley y de que alguien había abandonado Ollou a la primera oportunidad. Un rastro de maldad imperceptible apareció en su rostro, fuertemente maquillado. Solo un poquito más. Estaban a punto de resolver el problema de ese terreno baldío, pero al final lo arruinaron unos mocosos desconocidos. Ella había pensado que Vision Corporation sería un peón útil. Sin embargo, visto en perspectiva ahora, el futuro de Vision Corporation era como una vela al viento, susceptible de extinguirse en cualquier momento. Era hora de que considerara el siguiente plan. Pensando en esto, volvió a coger el teléfono y marcó otro número. Hola, soy yo. Pueden comenzar la operación en Crete Ollou. Estaré allí muy pronto. Al escuchar la voz fanática que provenía del otro lado del teléfono, Sarah frunció el ceño. Sí, no perdonemos a nadie. Debemos recuperarlo todo. Que el creador os moldee. Tras darle las instrucciones, Sarah colgó el teléfono y suspiró levemente. La sociedad de Elegía solía tener una gran familia y un gran negocio. Durante la época de Eridu, incluso podían causar bastante revuelo. Ahora solo quedaban unos pocos restos, y para hacer cualquier cosa era necesario confiar en este grupo de creyentes crédulos. El jerarca a cargo también era impío, pues solo pensaba en utilizar el poder del originador para lograr sus propios objetivos. Aunque, probablemente al creador tampoco le importaba. Al final, seguía dependiendo de ella, una bestia de carga, para trabajar diligentemente de arriba a abajo. Sarah dejó el teléfono a un lado, se levantó y se dirigió a un espejo de cuerpo entero. Al mirarse en el espejo, esbozó una sonrisa significativa. Por supuesto, ella tampoco era precisamente una persona muy devota. Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Lanzamientos nuevos. Además, obtén contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a desbloquear recompensas para la comunidad. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 59. Ruptura. Dentro del abismo del callejón sin salida, Geno y Necómata, ya recuperados en su mayor parte, caminaban juntos buscando una salida. Miau Tilde, ¿estás seguro de que es por aquí? Necómata miró a Geno con recelo. Ya era la tercera vez que pasaban por ese lugar. Ante el interrogatorio de Necómata, Geno desvió la mirada con aire de culpabilidad. ¿Por qué apartas la mirada? Mirándome a los ojos. Necómata estaba al borde de un ataque de nervios.
Geno se había mostrado tan seguro guiándola a toda velocidad por el valle, haciéndole creer que conocía el camino, pero resultó que era un completo desastre orientándose. Su zanahoria hacía tiempo que había dejado de funcionar, y ahora los dos estaban atrapados en el hueco, sin saber qué hacer. No se preocupen, los proxies vendrán a salvarnos. Geno consoló a Nekomata. Estaba muy seguro de la profesionalidad de Bell. Pero sin duda necesitaban tiempo. Al fin y al cabo, lo urgente era esclarecer la situación en Canvas Alley. Hasta entonces, solo lo estamos intentando. Intentarlo no hará daño. A mitad de su frase, un grupo de etéreos apareció de nuevo frente a Geno y Nekomata. Al ver a esos pequeños, Geno suspiró levemente, sintiéndose bastante impotente. ¿Qué oleada es esta? ¿De verdad hay tantos etéreos en este hueco? Como compañero hueco, el número de etéreos aquí ya había superado la comprensión de Geno. Miau tampoco lo sabe. En fin, mátalos a todos. Preocupada por no tener dónde desahogar su ira, Nekomata desenvainó sus espadas gemelas y cargó. Al ver esto, Geno negó con la cabeza y la siguió de cerca. Un grupo de etéreos de la mafia no representaban ninguna amenaza y fueron aniquilados por los dos en cuestión de segundos. Tras deshacerse del último Tirfing, Nekomata realizó una floritura con su espada y envainó sus armas en las fundas de sus botas. Geno, por otro lado, se estaba sacudiendo la ropa. Sus movimientos habían sido demasiado bruscos y lo habían ensuciado por completo. En ese instante, el perspicaz Nekomata notó de repente algo que miraba fijamente a Geno, o más bien, a su bolsillo, donde sobresalía ligeramente un pequeño trozo de algo. Con un movimiento de su cuerpo, Nekomata arrancó rápidamente aquel objeto del bolsillo de Geno, dándole un buen susto. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Geno no entendía qué fibra sensible había tocado Nekomata al moverse tan repentinamente. ¿Sería posible que todos los Tyrrens felinos tuvieran esa personalidad tan nerviosa? ¿Por qué me suena familiar? Sin embargo, en ese momento Nekomata no prestó atención a las quejas de Geno. Su atención estaba completamente centrada en el objeto que tenía en la mano. Era un colgante. Geno lo había traído de la base hacía un rato y se le había olvidado sacarlo. Este colgante, ¿de dónde lo sacaste? Los ojos de Nekomata reflejaban emociones muy complejas. Aquello era la reliquia familiar que les había pedido a Nicole y a los demás que siguieran buscando. Esto es, Geno se quedó sin palabras por un instante. Había obtenido ese colgante del viejo blanco, que ya se había transformado en un etéreo, y, naturalmente, había visto la foto que había dentro del colgante. Era obvio que la relación entre Nekomata y el viejo blanco era inusual. ¿Cómo debía explicarlo? Justo cuando Geno estaba pensando en cómo explicarle este asunto para que a Nekomata le resultara más fácil de entender, Nekomata ya había llegado a una conclusión por sí misma. Este no es mi colgante. Es de esa persona. ¿Dónde está? ¿Sigue vivo? Tras palparlo con atención, Nekomata se dio cuenta rápidamente de que no era su propio colgante. La única otra persona que tenía el mismo colgante era el viejo blanco de la foto. Nekomata miró a Geno, con un tono algo gélido. Parecía haber pensado en algo. El viejo Wite cayó en el hueco. Con su actitud de etérea, se habría transformado en un etéreo muy rápidamente. Y tras transformarse en un etéreo, pronto liberaría éter para corromper los objetos circundantes. Este colgante, sin duda, no pudo haberse conservado. A menos que alguien lo matara antes de que se convirtiera en un etéreo. Mientras hablaba, Nekomata desapareció repentinamente ante los ojos de Geno. Una punzante sensación de crisis lo asaltó desde arriba, y Geno, inconscientemente, alzó su arma para protegerse. Solo se escuchó un leve tintineo cuando dos chispas saltaron entre la daga corta de Nekomata y la espada cruzada de Geno. Inmediatamente después, Nekomata retrocedió para enfrentarse de nuevo a Geno. Fuiste tú. Tú mataste al viejo Wite. Tú fuiste quien lo mató. La expresión de Nekomata estaba llena de rabia. Realmente no podía creer que Geno, ese tipo tan bueno y de aspecto honesto, fuera en realidad el asesino del viejo Wite. Ni siquiera matar al viejo Wite después de que se convirtiera en un etéreo, sino matarlo siendo humano. No, lo has entendido mal. En realidad, antes de que pudiera terminar, el ataque de Nekomata volvió a golpear. Temiendo lastimarla, Geno solo pudo bloquear sus ataques pasivamente una y otra vez. Nekomata ya no podía escuchar lo que Geno decía. Su corazón solo pensaba en vengar a su padre adoptivo.
Aunque hacía tiempo que había abandonado la banda del Colmillo Rojo y se había alejado del Viejo Blanco, y no aprobaba las acciones de este último, pero fue el Viejo Blanco quien les dio a los desplazados Necómata un lugar al que podían llamar hogar. Esto era algo que Necómata jamás olvidaría. Aun sabiendo que se lo merecía, Necómata no pudo controlar la ira que sentía. Agitó el cuchillo contra Geno como una loca. Un tajo y otro tajo. Sonido metálico. Finalmente, las dos hojas cortas de aleación se rompieron en 4 pedazos durante la colisión final con la espada cruzada. Tras perder sus armas, Necómata no detuvo sus movimientos. En cambio, agitó sus garras y se abalanzó sobre Geno. Geno arrojó rápidamente su arma y aprovechó la oportunidad para agarrarla de las muñecas, inmovilizándola debajo de él, intentando usar este método para calmar a Necómata. Pero pronto, un dolor punzante le recorrió la mano, como si un arma afilada le hubiera atravesado la palma, lo que provocó que, inconscientemente, soltara a Necómata. Eso duele. Usaste mucha fuerza. Al ver las marcas de dientes en su mano, la comisura de los labios de Geno se crispó. El temperamento de esta gatita era demasiado violento, ¿verdad? ¿Dónde estaba su habitual ternura? ¡Ah! Te lo mereces. Comparado con Geno, Necómata era quien debería estar sorprendido. No había contenido nada de su fuerza. Los poderosos músculos de su mandíbula ejercieron toda su potencia, pero ni siquiera había logrado perforar la piel de su oponente. Cabe señalar que, como tirren felino, los dientes de Necómata eran muy afilados. Así que, como he estado diciendo, yo no maté al viejo Huite. Ese colgante es solo, frotándose la palma de la mano, Geno seguía intentando explicarle a Necómata, pero el pequeño gato, cuya cabeza ya estaba abrumada por la ira, no quería prestar atención a su sofisma en absoluto. Necómata se dio la vuelta y echó a correr en una dirección. Sabía que no era rival para Geno, así que planeaba sopesar sus opciones detenidamente. Al ver a Necómata huir, Geno sintió el impulso inconsciente de perseguirla, pero justo en ese momento, esa extraña voz resonó de nuevo en su mente. Se ha detectado una reacción de éter altamente activa en las proximidades. Dictamen preliminar. Etéreo de alto riesgo. ¿Qué? ¿Qué eres exactamente? Como si estuviera presagiando algo, se quedó inmóvil justo después de hablar. Esta sensación era realmente molesta. Hola. Hoy es viernes. Salgo temprano del trabajo. Actualización para todos ustedes, señores lectores. Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Lee hasta 40 capítulos por adelantado, de todas las historias. Accede primero a publicaciones y actualizaciones exclusivas. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales en todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Capítulo 60. Primer encuentro con el carnicero del callejón sin salida. Jadeo, los pasos desordenados pisoteaban el suelo mientras Necómata jadeaba en busca de aire, corriendo a ciegas a través del hueco sin detenerse ni un instante. Las nubes comenzaron a acumularse gradualmente en el cielo, haciendo que la noche, ya de por sí oscura, se volviera aún más sombría. Igual que el día del funeral de Miguel. Maldita sea, Necómata se detuvo en seco y golpeó el muro de hormigón de las ruinas. Sus nudillos se pusieron pálidos por la fuerza excesiva, y la sangre fresca brotaba de las abrasiones. Miguel no era buena persona. Ella lo sabía, y por eso había abandonado la banda del Colmillo Rojo. Pero Miguel era su padre adoptivo. Ella lo recordaba, y por eso quería vengarlo. Sin embargo, cuando se le pasó el impulso de venganza, lo que brotó de lo más profundo de su corazón fue una sensación de impotencia. La incapacidad de hacer nada. No podía ignorar la muerte de Miguel, pero tampoco podía permitirse sentir odio hacia el supuesto asesino. Sin embargo, cuando recibió el colgante de Miguel de manos de Geno, perdió los estribos. La existencia de ese colgante le hizo saber que Miguel no era solo el cruel líder de la banda del Colmillo Rojo que aparentaba ser. Todavía la llevaba a ella, a su hija, en su corazón. Los recuerdos del pasado inundaron su mente, y fragmentos de los viejos tiempos desfilaron por su cerebro como una linterna giratoria.
Y así, en ese instante, las emociones de Nekomata aplastaron su razón con firmeza, impulsándola a abalanzarse sobre Geno con la intención de matarlo. Pero a medida que las emociones se desvanecían, Nekomata volvió a sentir el sabor de la soledad. Nekomata llegó a creer que la banda del colmillo rojo era su hogar, pero la abandonó. Más tarde, pensó que había encontrado amigos, pero terminó rompiendo esa amistad ella misma. Al final, vuelvo a estar solo. Ella sabía que la muerte de Miguel era bien merecida. Ella también sabía que lo que Geno había hecho no estaba mal. El error radicaba en que ella era la hija de Miguel. ¿Está lloviendo? A medida que la humedad se acumulaba lentamente en el aire, comenzó a llover intensamente. Nekomata no se escondió. Simplemente se quedó allí, dejando que el aguacero la empapara como a un gato ahogado, como si eso pudiera borrar su soledad y su culpa. Los gatos, como criaturas, son realmente así de volubles y despiadados. Mientras el repiqueteo de la lluvia golpeaba contra su cuerpo, Nekomata alzó la vista hacia el cielo con ojos sin vida. ¿Qué debería hacer ahora? Sin embargo, no tendría que lidiar con esa pregunta por mucho tiempo. Ja. Por fin te encontré. Al igual que Nekomata antes que él, Geno jadeaba en busca de aire. Estaba realmente desconcertado. Había seguido claramente las huellas en su visión hasta llegar allí, así que ¿cómo se las había arreglado para perderse de nuevo? ¿Tú, qué haces aquí? Al ver que Geno la había seguido, Nekomata retrocedió medio paso inconscientemente. ¿Haciendo qué? Pues, por supuesto, viniendo a buscar a la gatita que arañó a alguien y salió corriendo, para darle una buena nalgada. Geno adoptó una expresión exageradamente fiera, pero no transmitía absolutamente ninguna intimidación. ¿Qué? ¿Eres idiota? Antes, intenté matarte. El idiota eres tú. ¿Quién intenta matar a alguien sin mostrar la más mínima intención de matar? Incluso los movimientos que usaste para atacarme iban dirigidos justo donde yo me estaba defendiendo. Geno lo comprendió en ese mismo instante. Esa gatita tan arisca no tenía ninguna intención de matarlo. Simplemente quería desahogarse. Por supuesto, esa mordedura sí que dolió. Yo no. Solo quería matarte. Nekomata retrocedió 2 pasos más. Aún así, seguía indecisa, y solo podía mantener su fortaleza mediante una obstinada sofistería. Déjalo ya. Quizás engañes a otros con esa palabrería, pero eres demasiado inexperto para engañarme a mí. Geno se encogió de hombros. Este pequeño gato sí que era tsundere. No olvides que tenía la capacidad de leer la mente. Aunque solo funcionaba de forma intermitente, aún podía determinar si la otra persona mentía. Así pues, siguió avanzando 2 pasos, acorralando a Nekomata contra la pared en un ángulo muerto. Tú, no vengas. Presa del pánico, Nekomata intentó inconscientemente sacar sus espadas cortas para bloquearlo, pero había olvidado que sus espadas gemelas se habían roto hacía rato. ¿Dónde estaba la amenaza? Está bien, basta de bromas. Esto es muy peligroso. Váyanse conmigo, rápido. La expresión de Geno cambió repentinamente, como si hubiera presentido algo. Inmediatamente cambió de tono e intentó agarrar el brazo de Nekomata para llevársela. No. No iré contigo. Suéltame. Nekomata entró en pánico. Todavía no había pensado con claridad cómo enfrentarse a esa persona. En ese momento, su única preocupación era escapar. No se percató en absoluto de que la expresión de Geno se había vuelto fea. Sé obediente. Si no nos vamos ahora, será demasiado tarde. Como para confirmar las palabras de Geno, un destello de luz cruzó el cielo, seguido de cerca por el estruendo de un trueno, creando una atmósfera aterradora. En ese momento, Nekomata también pareció percibir algo. Sintió como si algo espantoso la estuviera observando, y el pelaje de su cuerpo se erizó. Geno, naturalmente, también lo notó. Su expresión era ahora extremadamente sombría, con la mirada fija en una dirección determinada. Es demasiado tarde. Rápido, Nekomata, corre. Tan lejos como puedas. En cuanto su voz se apagó, la entidad que les provocaba a ambos una intensa sensación de crisis finalmente reveló su piedad. Bajo la densa lluvia y la oscuridad de la noche, apareció misteriosa y peligrosa. Crack. Otro relámpago iluminó el verdadero rostro de este tipo. Era un etéreo gigante con un físico aterrador. ¿Qué clase de monstruo es ese tipo? Este etéreo era completamente diferente de los enemigos menores con los que habían lidiado antes. No era solo el tamaño. Su intensidad física no estaba a la altura. Como etéreo que era, Geno era aún más sensible a esta brecha.
Durante el último año, ya había alcanzado la intensidad de un etéreo de nivel 3. Pero el grandullón que tenía delante era, sin duda, incontables veces más fuerte que él. Un auténtico etéreo de nivel 4. Entonces su identidad quedó clara. Es el verdadero amo de este valle, compañero. El carnicero del callejón sin salida. El nombre de Adendoyo Valle sin salida, se originó por el hecho de que ese era su territorio. Nekomata finalmente comprendió por qué Geno la animaba a huir. Ese grandullón que quería acabar con ellos sería como cortar una caballa en una tabla de cortar. Sigues aturdido. Corre. ¿A qué esperas? Agarrando a Nekomata del brazo, la arrastró y echó a correr a toda velocidad en una dirección. Y, como era de esperar, el carnicero del callejón sin salida persiguió la dirección en la que los dos huían. Podía percibir que allí había un ingrediente alimenticio que podría hacerlo más completo. Incluso podría permitirle saltar directamente al nivel 5 de una sola vez. Lo que más le complacía era que este ingrediente era muy débil. Sencillamente, no había nada que hiciera más feliz a un etéreo que esto. Así pues, siguió sin prisa a Geno y Nekomata. Para él, esta comida ya era un hecho. No le importaba jugar un poco al escondite con su delicioso manjar. Nueva historia. Danmachi. Pero soy un dios, es hora de formar una familia. Igual por 125% de descuento en algo en la funeraria, ¿quieres echar un vistazo? Igual por ciento. Desbloquea un archivo de 40 capítulos de todas mis series. Recibe contenido exclusivo y actualizaciones periódicas. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo de bonificación universal igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales para todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.